Hola gente, ¿qué tal? Bueno, continuamos con la serie de personajes del Antiguo Testamento. En esta cápsula yo les voy a estar hablando un poco sobre David. Este personaje es bastante interesante, hay mucho que aprender sobre él. Y yo creo que, bueno, el propósito de Dios es bastante claro cuando nos muestra la vida de David, y es que este personaje en la misma Biblia se le reconoce como el hombre con el corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces a mí me llega la pregunta de qué características debe tener una persona para ser reconocido de esa manera. Este, y entonces, bueno, a lo largo de este video yo les voy a estar explicando principalmente una historia que es la de David y Goliat, que supongo que ya todos estamos muy familiarizados. Pero yo creo que ahí es donde más nos damos cuenta por qué David es un personaje tan ejemplar. Y bueno, entonces les voy a contar esa historia y unas cuantas más ahí, bueno, parte de unas historias que son momentos muy importantes, momentos claves en la vida de David, que son las que nosotros tenemos que realmente reflexionar y tomar en cuenta para crecer espiritualmente, y también como persona, porque bueno, David es un personaje que lo que resalta de él es su personalidad prácticamente, y su pasión y su manera de entregarse a Dios. Y entonces bueno, pasamos a la primera historia. Bueno, antes de pasar a la primera historia, se me había olvidado algo muy importante, y es la historia en la que Dios escoge a David como el próximo rey de Israel. ¿Y por qué es que me detengo un toque a explicarles esto? Es que hay una parte muy interesante en la que, bueno, Dios manda a Samuel a la casa de un señor llamado Isaí a elegir entre uno de sus hijos quién iba a ser el rey de Israel. Entonces Samuel llega y están 7 de los hijos de Isaí, ¿verdad? No estaba David, estaban los otros 7. Y entonces Samuel empieza como a echar el ojo, ¿verdad? A ver cuál de ellos sería. Y ve a uno y dice, este debe ser, ¿verdad? Tiene así como apariencia, como la pinta de ser el próximo rey de Israel. Pero sin embargo Dios le dice a Samuel, no, este no es, yo no me fijo en apariencias, yo me fijo en el corazón de las personas. Entonces ese mensaje es bastante interesante. Y es que no es por vara cuando hacen llamar a David, porque como les dije anteriormente, David no estaba en ese momento, pero cuando hacen llamar a David, que estaba por allá pastoreando ovejas, David llega y dice que Samuel puede notar como esa presencia de él, este, súper agradable, como una persona muy simpática, humilde, alegre, que el simple hecho de estar ahí a la par de él es agradable. Y entonces vean como de verdad Dios dice, yo no me fijo en apariencias, yo no me fijo en el corazón de la persona. Y David tenía un corazón tan bueno que cualquiera lo podía notar, estando simplemente a la par de él. Entonces, imagínense en lo tuanis que debe ser que cada uno de nosotros seamos, tomemos a David como ejemplo y seamos como él, ¿verdad? Que en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier persona pueda vernos y ver reflejado a Dios mismo. Es algo que a mí me llama muchísimo la atención, y es muy importante que lo sepamos. Entonces, bueno, pasamos a la historia ahora sí. Ok, entonces la primera historia de la que les voy a hablar es la de David y Goliat. Y bueno, creo que ya todos conocemos muy bien esa historia, ¿verdad? David llega y se quiere enfrentar ante un gigante de casi 4 metros, ¿verdad? Era el mejor guerrero de los filisteos. En ese entonces el pueblo de Israel y los filisteos estaban en guerra, entonces David llega y se quiere enfrentar contra este gigante. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, David, al enfrentarse a Goliat, lo primero que le dice es lo siguiente, y eso es muy interesante y lo podemos encontrar en 1 Samuel 17:45. David le dice a Goliat, y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza, mas yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Y entonces, bueno, después de esto podemos ver que David, con solo una honda, que era como un tipo de resortera y unas cuantas piedras, logra derrotar a Goliat.
Y entonces es demasiado increíble ver cómo David, con el simple hecho de... Es que no es pensar en que lo derrotó con una honda y con una piedra. Lo que hay que pensar ahí es la fe que tuvo David de llegar y enfrentarse, o sea, ponerse al frente de un bicho que era el doble del tamaño de él y enfrentarse ante él con simplemente su fe, porque eso era todo lo que él tenía. Una onda no significaba nada, en realidad. Él era hábil para la guerra, pero lo que significaba ahí era la fe que él tenía. Y era pensar en eso, en que cómo él iba a perder si Dios estaba con él. Y por eso es que me llama mucho la atención este personaje, porque él en todas las circunstancias en las que se enfrenta, él tiene a Dios en primer lugar y él siempre lo alaba a él y él sabe que Dios está con él y no le puede pasar nada malo si Dios está con él. Y así de simple es. Y bueno, ya para terminar este video, yo creo que bueno, hay una parte clave en la vida de David que también debemos de tomar en cuenta, y es que David también cometió varias equivocaciones. Así de una manera muy resumida les voy a contar qué fue lo que él hizo. Tiempo después de que David venció a Goliat, el rey Saúl murió, y entonces David fue ahí donde llegó a ser el sucesor de Saúl, es decir, llegó a ser rey de Israel. Y también a la vez David se casó con la hija de Saúl. Y entonces bueno, ya David estando casado y siendo rey, dice que una vez en su palacio estaba viendo que en una casa vecina había una mujer muy bella llamada Betsabé que se estaba bañando. Y bueno, en resumidas palabras, dice que David la hizo su mujer, ¿verdad? Esa mujer Betsabé incluso estaba casada también con un hombre llamado Urías. Y entonces bueno, para peores, Betsabé llegó a quedar embarazada y David, a pesar de que ya había cometido adulterio ahí, al darse cuenta de que Betsabé estaba embarazada, como para no generar mucho alboroto, ¿verdad? Y para encubrir un poco todo eso, dice que mandó a matar prácticamente al esposo de Betsabé. Y bueno, entonces, ¿cómo es que una persona que Dios mismo lo elige y lo reconoce como el hombre con el corazón de acuerdo a la voluntad de Dios mismo, comete este tipo de pecados, ¿verdad? Adulterio y homicidio. Y entonces, la respuesta es muy sencilla. Somos humanos, y constantemente pecamos. Pero recuerden que cuando Dios eligió a David, Dios se fijó en su corazón. Y efectivamente, después de que David comete estos dos pecados, dice la Biblia que él se arrepiente muchísimo y él llora, le pide constantemente a Dios por medio de oración que lo perdone por lo que hizo. Y entonces es muy interesante ver cómo de verdad cuando Dios nos elige a nosotros, Él sabe que nosotros le vamos a fallar en muchas ocasiones, pero seguimos siendo sus hijos y seguimos siendo amados por Él. Y no importa si nosotros nos equivocamos, simplemente debemos tener un corazón arrepentido y reconocer cuando nosotros le fallamos. Y entonces yo creo que eso es como la enseñanza principal de este video. Es tomar a David como ese modelo a seguir en cuestiones de tener ese corazón tan puro que siempre todo lo hacemos para Dios, teniendo siempre a Dios en primer lugar, ante todo, ante cualquier circunstancia de nuestras vidas. Sabemos que si tenemos a Dios como primer lugar, siempre vamos a ser victoriosos, y nada nos va a salir mal en realidad.